¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. El pasado domingo, el pasado 4 de mayo del 2025, eh, se leyó en el sexto Consejo Nacional de Morena, se leyó la carta que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, había anunciado que hizo llegar a la Dirección Nacional de Morena. Es de la mayor importancia por los tiempos políticos que estamos viviendo y porque pues hay malestar en varias acciones que se han venido dando. No son nuevas, tienen ya pues años en la corta vida de este movimiento, de este poderoso movimiento, que se han venido presentando, alcanzando pues algunos decibeles de preocupación por las evidentes pues, desviaciones que representan las contradicciones que se asoman en varios de los actores principales que están dentro del movimiento y que están en el ejercicio del poder y en la búsqueda de, pues, del poder. Y en el fondo me parece que ese es parte del problema, que se aprecia ya una disputa del poder por el poder eh, sin tomar en cuenta los principios fundacionales del movimiento. Este documento, esta carta que envió la presidenta de México al partido Morena, en el cual ella goza de una licencia porque pues desde que asumió el poder como presidenta de la República, pues es una militante de Morena o del movimiento con licencia. Me interesa hacer algunos comentarios, unos primeros comentarios, porque de esto se deriva pues el debate que en lo que respecta a las potosinas y potosinos, pues es muy importante que las acotaciones, los señalamientos que esa carta encierra y el mensaje que envía no solamente a la dirigencia, sino obviamente lo más importante, a la militancia y a los simpatizantes del movimiento, que pues son los más, realmente quien simpatiza con este movimiento son muchísimos más de los que militan en él. Voy a rescatar algunas partes que me parecen muy importantes, pues que empecemos a abrir el debate y empecemos a generar una serie de videocolumnas en donde pues expresemos nuestro punto de vista, porque me parece que los movimientos de izquierda nunca deben dejar de debatir, nunca deben de dejar pues, emitir juicios, emitir opiniones en el sentido eh, argumentativo, de respeto, y que si hay necesidad de hacer observaciones a conductas que desde el punto de vista de cada quien, pues merecen ser planteadas, dichas con la atención y el respeto que se merecen, pues creo que deben de ser bienvenidas y jamás deben de ser estigmatizadas por ningún dirigente, por más autoridad moral que pueda tener. Uno de los puntos en la carta que envían de siete cuartillas a la dirigencia de Morena y a la militancia en su conjunto, abro comillas, señala la presidenta: nunca hay que olvidar que nuestro movimiento se formó a lo largo de decenas de años, conjuntando a cientos de miles de mexicanas y mexicanos que veníamos de diferentes luchas estudiantiles, obreras, campesinas, contra la represión, por la democracia, contra la corrupción, contra el neoliberalismo. Cierro la cita. Tiene razón la presidenta, porque no podemos negar nuestra historia, en particular
esa historia que recoge las luchas libertarias en las que decenas de miles de mexicanas y mexicanos pues se han comprometido y han dado su vida en esas luchas sin arriar las banderas. Eh, el movimiento progresista de izquierda es un movimiento que es un acumulado de una serie de luchas que se han venido gestando a lo largo del tiempo y a lo largo de todo el territorio mexicano. Por mencionar algunas en donde podemos nosotros ir entendiendo el contenido de este mensaje, que vale la pena que no lo olvidemos, porque me parece a mí que el fundamento ético y la solvencia moral del movimiento reside básicamente en toda esa historia de lucha que han dado decenas de miles de mexicanas y mexicanos a lo largo de nuestra historia como pueblo, como nación, como país. Vamos mencionando algunos nada más para que ubiquemos el poderío y el bagaje político que el movimiento tiene y la responsabilidad que tiene en esa lucha de congruencia en donde no se debe disimular en el discurso una cosa y en los hechos otra. Recordamos el movimiento ferrocarrilero que encabezó Demetrio Vallejo y Valentín Campa en 1958-1959. Recordamos también el movimiento del navismo, un movimiento más regional que se dio aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez en 1958-1963 y emergió de vuelta nuevamente en 1982 a 1983 y también dio luchas importantes en el 85 y el 86 y en el 90 el 92. Ese es el espacio. Pero recordamos cómo esa lucha de masas en las que salió triunfante el pueblo potosino que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez, pues enfrentamos el pueblo potosino la represión del partido de Estado, del gobierno autoritario, en 1961 cuando mandan al ejército a reprimir al pueblo que libremente estaba emitiendo su voto. Y no se le respetó el triunfo en la gobernatura al doctor Nava. Lo mismo sucedió en 1986 cuando, producto de un fraude electoral, las fuerzas represivas del Estado, mediante los porros universitarios y judiciales, pues reprimieron al navismo en la Plaza de Armas y se generó un movimiento de protesta, culminando con la salida del gobernador represor. El movimiento de los maestros en 1958, liderado por Otón Salazar, otro movimiento de masas que también fue reprimido. El movimiento de los médicos en 1964-65. El movimiento estudiantil popular de 1968. La guerra sucia en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo en contra de los movimientos en la lucha por la tierra encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Las luchas políticas, sociales, culturales, ideológicas que se han dado por el espectro de las izquierdas organizadas en partidos políticos, organizaciones campesinas, obreras, culturales, etc. La movilización pacífica política electoral de 1988, cuando las izquierdas ganaron la presidencia de la República con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Esto es lo que confluyó en los poderosos movimientos que después del 88 dieron en el 2006 y con el triunfo abrumador en el 2018. No son movimientos espontáneos, son movimientos que se generan dentro de todo nuestro territorio nacional como corrientes que por miles y miles confluyen en poderosos torrentes de aguas embravecidas y que buscan transformar nuestro entorno y que en el 2018 simplemente la oligarquía y los poderes fácticos no pudieron hacer nada contra
la irrupción poderosa del movimiento. El pueblo dijo ya estuvo bueno de tanta corrupción, de tanta impunidad, de tanta violencia. Ahí se centraron en ese movimiento principios universales que las izquierdas de todo el mundo y en nuestro país pues han encabezado y han enarbolado. No mentir, no robar y no traicionar son conceptos muy amplios, son conceptos que encierran una filosofía muy, pero muy poderosa y que es difícil que muchos sean capaces de ser congruentes con esos principios. La gente los hizo suyos y la gente llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El movimiento ha seguido triunfando y ha seguido consolidando su poderío y 6 años después ratificó el triunfo a este movimiento con un triunfo poderosísimo en donde se logra ratificar la presidencia de la República y además tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, el pueblo de México ha dado los instrumentos suficientes necesarios a este poderoso movimiento para que la transformación de nuestra patria ya no tenga ningún pretexto. Señala también la presidenta, no nos equivoquemos, el dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria. ¿Sí? En efecto, el problema, el señalamiento tiene para mí mucho que ver con el contexto y las desviaciones que son evidentes en muchos personeros que han llegado al poder por medio de este movimiento y lo que han estado precisamente mostrando en el ejercicio del poder, pues es precisamente lo que señala aquí la doctora. Es la desviación, pues, de lo que la esencia de nuestro movimiento no debe perder. Y eso, pues, hay que combatirlo. Es decir, la lucha contra la corrupción y la impunidad, el movimiento lo debe de seguir ejerciendo, no debe de dar cuartel y con mayor fuerza dentro de las personas, hombres o mujeres que el movimiento llevan al poder. Ahí es donde el movimiento debe ser más celoso, debe ser un guardián en donde no puede permitir que haya desviaciones. Porque cuando el movimiento apoya y lleva al poder a una mujer o a un hombre, y si ese queda mal, desprestigia al movimiento. Y si el movimiento entra en una pasividad, entonces me parece a mí que este movimiento empieza a presentar síntomas de un deterioro que cuando se empiece a gestar, pues obviamente que me parece que va a empezar un declive que difícilmente va a poder revertirse. Por ello es importante atender este señalamiento que hace la presidenta en su carta. En su carta, la presidenta de nuestro país propone 10 puntos para que sean considerados como principios éticos políticos de nuestro movimiento. Comento 2 puntos de los 10 planteados por nuestra presidenta. El número 4, abro comillas, señala que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Es indispensable que aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta el 2030, Morena lo incluya desde 2027. Obviamente que si uno se detiene a reflexionar sobre lo que señala en su misiva en el punto 4 la presidenta, pues vamos a encontrar que esos señalamientos suceden dentro del movimiento. Observamos cómo camarillas que están ocupando puestos de poder en diferentes espacios, ¿no? No por sus cualidades, sino por el ser parte de grupos, parte pues de gentes que han estado como amigos de fulano, sultano o perengano, familiares de fulano, sultano o perengano, y
por esas virtudes son que ocupan espacios en diferentes cargos del poder público federal. Pero sobre todo también el aspecto del nepotismo, porque no se nos olvide que esa es una de las propuestas que, pues, hay que reiterarlo, fue derrotada por el movimiento dentro en las cámaras de senadores y también en la Cámara de Diputados, porque la presidenta, la propuesta de ella fue que se establecieran en la Constitución a partir de 2027 y ahí acordaron los grupos de interés pues que fueran hasta el 2030. Evidentemente que aquí estaban jugando pues en particular personajes que están en las cúpulas de decisiones en las cámaras de diputados y senadores, y también en el caso particular de San Luis Potosí, que tiene un interés muy particular de que no se aplicara en el 2027, porque de esa manera inhabilitaría a la esposa del actual gobernador, que ya la trae en una campaña verdaderamente muy arbitraria, muy autoritaria. Es una campaña adelantada. Las pruebas abundan, son documentadas por todos los medios que hay en el Estado, independientes, y que demuestran pues cómo los recursos del Estado están siendo puestos a servicio de la esposa de este señor. Eso pues es ilegal, pero esto sabemos quién gobierna, entre comillas, el Estado de San Luis Potosí. Es un ser, una mafia inescrupulosa y que no va a atender llamados como los que estamos escuchando, leyendo, y que son los que se acordaron en el pasado Consejo Nacional de Morena. El punto número 5 también me parece que tiene su relevancia porque establece algo que pues hay que, sí, en efecto, no olvidar de dónde venimos para pues no desviarnos en nuestro camino hacia donde vamos. No a un partido de Estado. Pues el movimiento de izquierda combatió a un partido de Estado, ¿sí? Un partido corrupto, autoritario, represor, ¿no? Durante más de 6 décadas en ejercicio del poder, en donde las libertades fueron conculcadas, en donde costaron miles de vidas de mexicanas y mexicanos que dieron la lucha por abrir los espacios de libertad y democracia. Ese es el partido de Estado. Por eso cuando hay signos de que pueda tener esa tentación, pues es pertinente la advertencia de la presidenta de no a un partido de Estado. Para ello, nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. Eso también tiene mucha relevancia porque escuchamos con mucho desparpajo, ya sin ninguna inhibición de ningún tipo, que el CENTE anuncia, ¿no?, que va a afiliar a más de 2 millones de los profesores que pertenecen a ese sindicato, pero además ofrece 5 millones de afiliados con todo y sus familiares. Pues eso pues, es aberrante, ¿no? Entiendo que por esto la presidenta hace ese señalamiento en su carta, ¿no? Después del 6º Consejo Nacional de Morena, el pasado 4 de mayo de 2025, publican los acuerdos el partido en un documento que llamaron Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas, representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena. En el preámbulo de ese documento señala, abro comillas, en la presente circunstancia, el movimiento de transformación al que pertenecemos no solo es la fuerza política más importante de México, sino también una referencia para las corrientes progresistas del mundo. Somos un movimiento plural y abierto a las distintas corrientes de pensamiento que convergen en el humanismo mexicano. Por eso, con apertura democrática y rechazo al sectarismo, abrimos espacio a la participación de todas las voluntades que buscan la transformación del país. Creo que aquí encierra una de las partes sustantivas del debate que se da a nivel nacional sobre lo que ha venido pasando con respecto al movimiento
y con respecto a esa apertura que ellos llaman democrática, eh, eh, porque evidentemente ese pragmatismo no ha conocido límite alguno. Y en ese pragmatismo, yo diría que vulgar en muchos casos, pues asoman la cabeza personajes que son totalmente contrarios a la esencia del movimiento, adversarios reales del movimiento. No es un asunto que nosotros, o al menos en lo que a mí respecta, estemos cuestionando a una persona o a un grupo de personas porque pertenezcan al PRI, al PAN o a otro partido político. No es por ahí, sino es a la conducta. Hablamos de los principios, hablamos de la demostración de la cultura de vida de los entes políticos que están en una lucha por la transformación de nuestro país. Y nosotros no podemos cerrar los ojos cuando, por ejemplo, en nuestro estado de San Luis Potosí, tenemos desde el 2018 6 años en los que cuando ha habido movimientos dentro del partido, dentro de la estructura del partido, y cuando se presentan las candidaturas de cara al pueblo de San Luis Potosí, pues hemos sufrido una serie de arbitrariedades que han lastimado seriamente a la militancia de nuestro partido. La votación más alta que tuvimos fue en 2018, producto de esas imposiciones brutales, o sea, antiéticas, gente que era militante del PRI activo, corrupto, con una fuerte presencia de corrupción dentro de los gobiernos del PRI, pues fueron habilitadas como la candidata, por ejemplo, a la gobernatura en el 2021 por Morena, con el propósito, ya lo abundaremos en otra videocharla, es importante, pero en ese momento se dio todo el respaldo del movimiento para que ganara la actual mafia que está entronizada en el poder. Y esta es una mafia depredadora de todo. Es una mafia depredadora de los recursos públicos. Es una mafia depredadora de nuestro Estado de Derecho. Le vale gorro el marco legal, no lo respeta. Está totalmente acreditado. ¿Lo sabe la cúpula? Pues claro que lo sabe, hombre. Pues, ¿cómo no lo vas a saber? Si el mismo gobierno de la Cuarta Transformación, el mismo gobierno de la República, tiene demandada a esta mafia. Desde 2020 tiene una demanda ante la Fiscalía General de la República que me queda claro que está ahí por razones políticas almacenada, pero en cualquier momento quizás la reactiven. Yo francamente no comparto esa. En política puede ser que es válido esa estrategia, pero en términos de los principios fundamentales de nuestro movimiento, pues me parece que no es pertinente, que se pierde más al mediano y largo plazo que nosotros empecemos a administrar la justicia en términos de conveniencias políticas, en términos de estrategias políticas. Pero ahí están, saben quiénes son. Los potosinos, claro que lo sabemos, pero con más detalle lo saben en el poder central. Por eso ahí pienso que esa apertura democrática ni fue una apertura ni fue democrática. Simplemente fue una imposición que se lastimó a la militancia de Morena, que entregó la mística de la lucha y llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador en una votación histórica en todo el país y en nuestro estado. No hemos logrado obtener esa cantidad de votos producto de tantas imposiciones que vamos a poder analizar en esta ya lucha por la sucesión en la gobernatura de nuestro estado, y en donde tendremos que abrir el debate de fondo. O entendemos que el movimiento ya no puede seguir tolerando, simulando un aliado tan corrupto, tan violento, tan impune como el que actualmente tenemos. Sí es importante lo que se abordó en el Consejo Nacional, es muy importante que quienes nos guste o no, o les guste o no a muchos, la líder principal de este movimiento, como es Claudia Sheinbaum Pardo,
pues está planteando los puntos sobre las IES, lo está haciendo por escrito y está para el debate de la militancia, de los simpatizantes y del pueblo de México. Tenemos que aceptar que el compromiso tiene que pasar del pensamiento, de la palabra, a la acción. Tenemos que luchar, organizarnos para que esta mafia llegue a su término en el 2027. Hay que botarlos del poder y tenemos que exigir un movimiento que nazca desde las entrañas del pueblo, que se aplique la ley, que se aplique la justicia, ninguna venganza, simple y sencillamente que se aplique la justicia. Vamos a seguir dialogando con este preámbulo que abrió en el debate nacional nuestra presidenta, y también, obviamente, porque el movimiento, el Partido Morena, pues es el partido más importante del país y pues todo lo que haga y no haga, pues es de la mayor importancia para el futuro de nuestra patria. Muchísimas gracias.